Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Sal, espíritu inmundo del hombre. Y llegaron al otro lado del mar, en la región de los Gerasenos, y al desembarcar, enseguida le vino al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, el cual tenía domicilio en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces con cepos y cadenas había sido atado, pero había arrancado de sí las cadenas y había roto los cepos, y nadie era capaz de domarlo. Y continuamente, de noche y de día, en los sepulcros y los montes, estaba gritando y se golpeaba con piedras. Y, al ver desde lejos a Jesús, corrió y lo adoró. Gritando con fuerte voz, dice: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me tortures. Le decía en efecto: Sal, espíritu inmundo del hombre. Y lo interrogaba: ¿Cuál es tu nombre? Y le dice: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los mandara fuera de aquella región. Ahora bien, había allí hacia el monte una gran piara de cerdos que pastaban, y le rogaron diciendo: Mándanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Y salidos los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio, y se fueron ahogando en el mar. Y los porqueros huyeron y contaron en la ciudad y en los campos, y fueron a ver qué había sucedido. Y llegan donde Jesús, y ven al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, al que había tenido la legión, y se llenaron de miedo. Y aquellos que habían visto les contaron lo que le había pasado al endemoniado y el hecho de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus confines. Y a él, entrando en la barca, el endemoniado le rogaba estar con él. Y no lo dejó, sino que le dice: Vete a tu casa, donde los tuyos, y anúnciales cuanto por ti ha hecho el Señor, y ha tenido compasión de ti. Y se fue, y comenzó a anunciar en la Decápolis cuánto hizo Jesús por él, y todos se admiraban. La región de los Gerasenos era una zona pagana perteneciente a la Decápolis. En esta región salió al encuentro de Jesús desde los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. La palabra sepulcro proviene del griego nemeion y significa memoria de muerte. Cabalmente, porque este espíritu inmundo atormentaba al hombre,
recordándole el destino fatal que le esperaba, la muerte. A este hombre nadie podía atarlo ni domarlo y gritaba continuamente. Todos estos son signos del carácter indomable del mal que habita en el hombre y es un tormento continuo. Este hombre, al ver a Jesús e intuir el bien que posee, se postra ante él y le suplica que no lo torture, porque el mal no tiene poder sobre el bien presente en Jesús. Jesús le preguntó al endemoniado su nombre para someterlo y desenmascararlo, porque el enunciar el nombre, al contrario, es signo de rendición. Y el endemoniado responde a Jesús que su nombre es Legión. La palabra legión es sinónimo de multitud y revela el poder del mal, grande y bien organizado, pero a la vez altamente dividido. Y los espíritus ya sometidos le piden a Jesús que los envíe a los cerdos, animales considerados impuros por los judíos. De este modo los espíritus tratan de permanecer en aquel lugar pagano, donde la gente era presa fácil por estar atada aún a diversas formas de esclavitud. Y Jesús lo permitió, y los espíritus entraron en los cerdos, pero cayeron y se ahogaron en el mar. El mar era considerado el sitio del que procedía todo mal. Por ello, los espíritus malignos volvieron al lugar del cual salieron. Este hecho marca la derrota del mal, porque con Jesús el mal ya no domina la tierra, se va ahogando en sí mismo. El endemoniado, ya libre de los demonios, sentado junto a Jesús en la actitud tranquila del discípulo que escucha, vestido de nuevo y dueño de sí, es la imagen del hombre nuevo, contrapuesto al viejo Adán que no escuchó a Dios, se descubrió desnudo y huyó de él. El endemoniado, ya libre, pidió a Jesús estar con él. Sin embargo, Jesús lo envió a los hermanos que aún vivían en los sepulcros, es decir, en la esclavitud. Y este hombre nuevo cumplió su misión y proclamó en la Decápolis lo que Dios hizo por él. Este hecho inauguró la misión apostólica entre los paganos. El hombre endemoniado es figura de la humanidad sin Cristo, que tiene como compañera a la muerte. Esta humanidad sin Cristo rechaza su palabra porque cuestiona su forma de vida. Al escuchar la palabra del Señor, experimentamos un cúmulo de espíritus contrarios que tratan de identificarse con nosotros, pero que son desenmascarados como poder del mal, y de este modo somos liberados, superamos nuestras resistencias a su palabra y nos convertimos en tierra fértil que da frutos. Tu fe te ha salvado. Y Jesús, habiendo atravesado de nuevo en una barca a la otra orilla, se reunió gran muchedumbre junto a él, y estaba a lo largo del mar. Y llegó uno de los jefes de la sinagoga, de nombre Jairo,
y habiéndolo visto, cae a sus pies. Y le suplica mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven a imponer las manos sobre ella para que se salve y viva. Y Jesús se fue con él, y lo seguía gran muchedumbre y lo apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, y había sufrido mucho con muchos médicos, y había dilapidado todos sus haberes sin alguna utilidad, al contrario, más bien empeorando. Al oír hablar de Jesús, se acercó a él por detrás y tocó su vestido. En efecto, decía: con solo tocar sus vestidos me salvaré. E instantáneamente se secó la fuente de su sangre, y supo por su cuerpo que estaba curada del flagelo. E inmediatamente Jesús, al darse cuenta de la fuerza que había salido de él, volviéndose en medio de la muchedumbre, decía: ¿quién me tocó los vestidos? Y los discípulos le decían: ¿ves la muchedumbre que te apretuja y dices: ¿quién me tocó? Y miraba alrededor para ver a la que había hecho eso. Entonces la mujer, con temor y temblor, sabiendo lo que le había sucedido, vino y cayó delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu flagelo. Mientras él estaba hablando aún, de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: tu hija está muerta, ¿por qué molestas al maestro? Ahora Jesús, escuchada la palabra dicha, dice al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, solamente ten fe. Y no dejó que ninguno lo siguiera, sino Pedro y Santiago y Juan, hermano de Santiago. Y llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el estrépito de la gente que llora y grita bastante. Y habiendo entrado les dice: ¿por qué hacen estrépito y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Ahora bien, sacados todos, toma consigo al padre de la niña y la madre y los que estaban con él, y entra en donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talitá cum, que significa: muchacha, te digo, despiértate. Y enseguida se levantó la muchacha y caminaba. Tenía, en efecto, 12 años, y quedaron asombrados, llenos de estupor. Y ordenó que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer. La hija del jefe de la sinagoga es la imagen del pueblo de Dios, que agoniza por estar alejado del esposo y morirá si no llega el esposo. El jefe de la sinagoga le pide a Jesús que imponga sus manos sobre ella, porque la mano es símbolo del poder de Dios para salvarla, y la salvación es liberarla de la muerte.
En el camino hacia la casa del jefe de la sinagoga, aparece una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 años. La sangre simboliza la vida. Quien la pierde se muere. Asimismo, el número 12 simboliza a las 12 tribus de Israel. Y esta mujer, al oír hablar de Jesús, se le acercó y lo tocó por detrás, porque al ser impura por tener flujo de sangre, no podía dejarse ver, y mucho menos tocarlo. Sin embargo, su fe estableció un contacto directo y personal con Dios. Y este contacto le otorgó la salvación, cuyo signo visible fue la curación de su enfermedad. Jesús, al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, escucha gente que llora y grita, expresiones de la impotencia del hombre ante la muerte. Y Jesús les dice que la niña no está muerta, sino dormida. Este es el sentido cristiano de la muerte. No es el final de la vida, sino un descanso sereno en Dios para despertar a una vida más allá de la muerte. La fe nos revela que venimos de Dios y volvemos a Él. Solo con esta certeza podemos vivir y morir en paz. Jesús tomó de la mano a la niña, y este contacto con Él y el sonido de su voz la despertó. La niña tenía 12 años, la edad nupcial, y por ello esta niña es imagen de la esposa, es decir, del pueblo de Dios que se encuentra con el esposo. Este encuentro le devuelve la vida para caminar con él por el camino nuevo que no conocía, el camino de la vida. Y este camino será largo y necesitará del alimento nuevo proporcionado por el esposo. La mujer con flujo de sangre y la muchacha agonizante son figura de todos nosotros. Como la primera, solo si lo tocamos nos salvaremos, porque Él es nuestra vida. Como la segunda, en edad de casarse, morimos enfermos de amor si el esposo no nos toma de la mano, porque nuestra vida consiste en amarlo como Él nos ama.